¿Me escuchan? Buenas tardes, sí, Buenas tardes, alumnos. ¿Me escuchan bien? ¿Me ven bien? Oh, sí, pero te quedaste congelado. No sé si es mi equipo que está. Hola, Parece que es Patri. mi máquina está media. Se te ve un tanto borrosa la imagen, Por eso, Patri. por eso. Para mí que mi máquina está un poquito. Pero a vos sí se te escucha perfecto. Perfecto, gracias. ¿Cómo andamos, chicos? ¿Bien? ¿Alguna pregunta tinente a lo que vimos ayer de la unidad 6? Silencio de radio, ¿qué pasó? Chicos, a modo de simple repaso de lo que vimos ayer, punto uno, básicamente hemos hablado de los criterios de amortización que la ley admite en lo atinente a lo que es una deducción que es específica de la tercera categoría en todo lo que tiene que ver con los bienes de uso que integran el capital empresa, de una empresa unipersonal o de un sujeto societario, incluido en el artículo 73 de la ley. Simplemente ratificando que el criterio que adopta la ley de ganancias es el criterio denominado de amortización lineal, que surge, que cada año se va a amortizar en consonancia con la vida útil que la misma ley de impuesto a la ganancia otorga a cada bien. Es decir, la amortización de cada año va a ser la resultante de aplicar el porcentaje que se deviene de la vida útil que la ley de ganancia asigna al bien. A modo de simple ejemplo, citamos los inmuebles 50 años, los rodados 5 años, las maquinarias y herramientas 10 años, podemos citar los molinos, las aguadas, en la unidad Ahora anterior sí. en 20 años, podemos citar las instalaciones, los muebles útiles en 10 años, razón por la cual la amortización, la depreciación que es admitida por la ley impositiva, resulta aplicar los porcentajes consistentes con esa vida útil que la ley específicamente le asigna. En segundo punto vimos también la importancia fundamental que tiene la correcta y adecuada evaluación de los inventarios, con la expresa cita de que los inventarios tienen una importancia fundamental atinente a lo que es en la formulación del costo de la mercadería vendida, por la aplicación simple y fácil de la fórmula que consiste en el sistema inicial más las compras más la existencia final. Justamente esta existencia final debe ser evaluada correctamente conforme las previsiones de ley de ganancia. ¿Para qué? Para que esa correcta evaluación garantice que la expresión, la cuantificación del resultado bruto de la empresa sea exactamente la ley pretende acreditar. Fundamental también es entender que los criterios de evaluación son aquellos que taxativamente contempla. Y acá hemos hecho una referencia que las mercaderías, la producción en proceso, los productos elaborados, semi-elaborados, deben ser evaluados. La mercadería que se compra en el mismo estado, que se compra para ser vendida en el mismo estado que se adquirió, va a ser evaluado al costo de adquisición, pero con la expresa salvedad, chicos, de que la norma impositiva no acepta como criterio válido el último entrado primero salió como un criterio idóneo para evaluar la existencia final. ¿Por qué? Porque justamente este criterio último entrado primero salido hace que en época de proceso inflacionario todo el stock de mercadería que está en una empresa comercial va a estar evaluado al valor de las primeras compras, y justamente esto es lo que no permite la ley de impuestos a la ganancia vigente actualmente, razón por la cual es fundamental entender este criterio por la importancia que tiene la correcta evaluación como expresión de la relación directa que hay entre correcta evaluación de bienes de cambio con la utilidad bruta, y como expresión también de la importancia que tiene una correcta evaluación para que no se
produjo un fenómeno como que es la sobrevaluación del coste y consecuentemente con ello la subvaluación de la ganancia. Finalmente, finalmente no, sino que ahora nos toca hablar del punto 3 que tiene que ver con las previsiones y las reservas. Hola. Sí, profe. Estamos, ¿cómo le va? ¿Roba bien? Bien, profe. Perfecto. ¿Alguna pregunta de lo que estamos hablando, Roa? No, profe, todavía no. Perfecto. Chicos, el punto 3 habla de previsiones y reservas. La primera cuestión que me parece central entender es marcar la clara diferencia que existe entre el término previsión y el término provisión. El término provisión está vinculado estrechamente, íntimamente a un cargo de cálculo cierto. Es decir, cuando hablamos de provisión, por ejemplo, la provisión de impuesto a ganancia, estamos hablando de que una empresa, a efectos de contemplar en sus resultados el impacto que tenga el impuesto a la ganancia, lo que hace es provisionar el cálculo de impuesto a la ganancia, es decir, un cargo de cálculo cierto basado en las normas legales que lo que pretende es reflejar en sus estados contables el impacto que va a tener dentro de ese resultado económico financiero la exsanción a que la empresa va a estar sometida por imperio de la vigencia de esta ley. Contrario a esto, el término previsión, no hacemos referencia a cargos que son de carácter cierto, sino que el término previsión lo que significa básicamente es que la empresa pueda adoptar determinados mecanismos que permita amenguar, que permita atenuar, previsionando determinadas contingencias cuya ocurrencia no es absolutamente fáctico que así acontezca. Y tenemos dos ejemplos muy fáciles y muy simples que están previstos en nuestra materia y a los cuales nos vamos a referir de manera muy directa y muy concreta. Existe la posibilidad de que una empresa que tenga una gran operatoria en el mercado de crédito, es decir, una empresa que tiene gran parte de su actividad comercial mediante el otorgamiento de créditos a los consumidores, a sus compradores, existe la gran posibilidad que una parte de esas acreencias que en cada ejercicio tiene en sus balances comerciales como activos, pueda suscitarse problemas de incobrabilidad. Es decir, puede darse que los deudores que han sido beneficiarios con créditos, llámese créditos personales, créditos documentados, créditos prendarios, etc., existe la posibilidad que esos deudores no puedan cumplir con su compromiso de pago, razón por la cual es de estilo, y tanto en la parte contable como en la parte fiscal, existen mecanismos que establecen cuál es el procedimiento más idóneo para previsionar estas contingencias, a lo cual le podríamos llamar malos créditos o previsionar lo que se considera la posibilidad que haya deudores incobrables. La otra previsión que también se la conoce en términos contables y también se la conocía en términos fiscales hasta la modificación de la ley de ganancias del 2008, era la denominada previsión para indemnización por despido. ¿Bajo qué formato, bajo qué, podríamos decir, dato preciso de la empresa se constituía esta previsión? Bueno, una empresa, llámese comercial, industrial, agrícola, ganadera, que tenía una gran composición de nómina salarial y que formaba parte de su política de recursos humanos, por así decirlo, prescindir de aquellos recursos humanos que no cumplían las expectativas de la empresa, era factible, mejor dicho, es factible que desde el punto de vista de atemperar los efectos que la indemnización por despido pueda tener cuando esta empresa despide personal de una cierta actividad, justamente era previsionar esa indemnización para despido de aquellos recursos humanos que por su antigüedad exigían grandes sumas de dinero. La previsión era el camino válido. ¿Para qué? Para temperar, reflejar el riesgo cierto de que esas indemnizaciones iban a tener que ser erogadas por la empresa, y de esta manera, tanto contablemente como fiscalmente, esta previsión era la constitución de un quebranto estimado sobre la base de determinados indicadores.
Dicho esto, chicos, importante es saber que a los efectos de la ley de ganancia vigente actualmente, y como recién lo dije, en el año 2008 se modificó la ley de ganancia y dejó de ser una previsión, admitía la previsión para indemnización por antigüedad, es decir, una empresa que tiene el riesgo cierto de despedir personal y consecuencia de ese despido, que pueda ser tildado por la justicia laboral como despido sin justa causa, va a tener que estar sometido a hablar importante suma de dinero, y en este caso no se podrá ni contablemente ni fiscalmente atemperar el peso de ese cargo indemnizatorio mediante una previsión, porque la ley de ganancia del año 2008 así lo prohíbe. No obstante eso, sí es importante destacar que sí es admitida desde el principio mismo de la sanción de esta ley de ganancia y hasta la actualidad la previsión denominada para malos créditos, o también denominado para deudores incobrables, que volvemos al enfoque en qué sentido. Previsionar ese impacto de una pérdida por la morosidad y por la incobrabilidad de deudores por venta es una opción que debe ser debidamente asumida por la empresa, debe ser debidamente notificada a los organismos fiscales, es decir, la Administración Federal de Ingresos Públicos, y su constitución está sujeta a los procedimientos que la propia ley de ganancia adopta. En primer lugar, va a haber un ponderador, va a haber un indicador de incobrabilidad que va a estar totalmente sometido a normas de índole contable y va a estar totalmente sometida a las expresas disposiciones de la ley de ganancia en lo atinente a que el indicador de incobrabilidad, que va a ser el porcentual de incobrabilidad que emerja de sus resultados contables, va a tener que ver básicamente con dos datos fácticos. Primero, cuál es el quantum de los deudores incobrables que se producen en cada ejercicio económico y qué porcentual representa esa incobrabilidad respecto justamente al stock o al saldo inicial de deudores por venta que esa empresa tiene en su estado de situación patrimonial, por así mejor decirlo, en su activo corriente, llámese en el rubro de deudores por venta. Dicho esto, chicos, esto nos lleva a una simple conclusión en dos sentidos. En primer lugar, es imposible que una empresa adopte la constitución de previsión para malos créditos apenas inicie su actividad económica, porque justamente al iniciar su actividad económica le va a faltar per se uno de los parámetros que va a significar justamente la constitución de una previsión sobre una base porcentual. Cuando una empresa inicia su actividad, lógicamente no tiene stock de deudores por venta al inicio, porque justamente está iniciando la actividad, razón por la cual esto nos lleva a una segunda conclusión. La adopción de una previsión para malos créditos recién será factible cuanto menos una vez que haya finalizado el primer ejercicio económico de la vida de esa empresa o el primer periodo fiscal de la vida de ese contribuyente. Razón por la cual, y acá sí es importante saber, superado el primer ejercicio, justamente el índice de incobrabilidad va a estar dado por los incobrables reales que se operaron en el ejercicio económico que estamos hablando, con respecto al stock de deudores por venta vigente al inicio. Así, por ejemplo, puedo decir de manera muy sencilla, si mi stock de deudores por venta al inicio del periodo fiscal del ejercicio económico era 10 millones de pesos, y durante todo el año se produjeron deudores incobrables sobre la base de las previsiones del decreto reglamentario de la ley de ganancia de 2 millones de pesos, es fácil arribar al resultado de que el índice de incobrabilidad, que va a ser motivo de la previsión correspondiente, va a ascender al 20%. Y este índice se va a ir elaborando una vez cerrado el primer ejercicio económico y se va a ir retroalimentando con la información de los periodos económicos siguientes o los periodos fiscales siguientes, con una frecuencia de 3 años, es decir, se van a ir modificando, se van a ir imputando contra esa previsión los malos créditos, y estos malos créditos no son aquellos que azarosamente la empresa diga esto fue un mal crédito, sino que va a tener que ver con las claras disposiciones de los artículos 216 siguientes del reglamento, donde dice cuáles son las condiciones, cuáles son las circunstancias que amerita para que un deudor
una deuda comercial sea incobrable, entre otras cosas, desaparición fehaciente del deudor, muerte, fallecimiento, concurso, quiebra, es decir, todas las presunciones que habilita que la empresa comercial pueda decir que esa incobrabilidad está absolutamente arreglada, está sujeta a los parámetros establecidos por la ley y el reglamento de ganancia. Dicho esto, chicos, y también es fundamental entender, como dije, la constitución de la previsión para malos créditos es una opción que tiene la empresa, de manera tal que esto le permitirá ir amenguando los resultados económicos, los resultados fiscales, el efecto que la incobrabilidad tendrá en sus efectivos resultados financieros y los resultados económicos de los distintos periodos económicos. Como dije, ante la opción de la previsión para malos créditos, la otra alternativa que se puede asumir es no previsionar los malos créditos, sino directamente contemplar en cada periodo fiscal los malos créditos reales, que son los que surgen de aplicar los mismos criterios, es decir, los criterios de incobrabilidad que están dados básicamente por la ley y por el reglamento de ganancias en sus artículos 216, 217 y consiguientes. Dos preguntas nos podemos hacer, chicos. Primer pregunta, una vez que yo he comunicado al fisco expresamente que voy a utilizar el criterio de previsión para reflejar el impacto que los malos créditos tienen en mi balance impositivo, la pregunta que nos podemos hacer es, ¿podré en algún momento dado cambiar de criterio sin ningún tipo de autorización fiscal? Bueno, acá la respuesta es clara y precisa, chicos. Yo, en oportunidad que inicié mi actividad económica como contribuyente, llámese empresa, llámese sociedad, la opción directamente es un derecho que a mí me asiste, es decir, yo voy a comunicar a la autoridad fiscal que he decidido reflejar el impacto de los malos créditos mediante el sistema de la previsión, es decir, no requiero de expresa autorización fiscal. Ahora, dicho esto, chicos, si yo, habiendo comunicado al fisco que he optado por reflejar el impacto de los malos créditos mediante el sistema de la previsión, si yo deseo cambiar de criterio, tengo que saber dos cosas que son concretas y precisas. Primer cuestión concreta es, para el cambio de criterio, es decir, dejar de constituir previsiones para malos créditos o reflejar la presunta estimación de los quebrantos por malos créditos, para pasar a reflejar los malos créditos por indicadores reales, es decir, no previsional, sino reflejar las verdaderas pérdidas por malos créditos, ahí sí necesito la expresa autorización fiscal o necesito la expresa anuencia fiscal. Y la segunda conclusión que está establecida en la norma es que si el fisco, utilizando sus facultades de auditoría fiscal que le confiere la ley de procedimiento, autoriza el cambio de metodología, es decir, me autoriza que yo deje constituir previsión para reflejar los malos créditos por los indicadores reales de malos créditos, la segunda conclusión es que yo voy a saber que en el periodo que esto ocurra, la previsión no utilizada va a constituir ganancia del periodo fiscal en que ello acontezca. ¿Esto qué significa? Si yo vine constituyendo por el sistema de la previsión los quebrantos del año 2016, 17, 18, y en el año 19 pido la expresa autorización fiscal para que el fisco me autorice a cambiar de criterio, si al inicio del periodo fiscal 2020 yo tenía una previsión constituida y no utilizada, por así decirlo, de 100.000 pesos, esos 100.000 pesos van a constituir ganancia impositiva en el periodo fiscal en el cual yo abandono el sistema de la previsión. Y esto tiene lógica, porque si abandoné el sistema de la previsión, quiere decir que esa previsión no va a ser utilizada, porque a partir de ahí los quebrantos por malos créditos van a ser reflejados por los reales malos créditos y no por el sistema de la previsión. ¿Está claro esto, chicos? Sí, profe. Bueno, perfecto. Perfecto. Después hablamos... Profe, ¿sí? dijo que, digamos que para el próximo periodo representaba un ingreso, ¿cierto? En ese periodo en el que se hace la constitución de la previsión,
¿Qué me representa impositivamente? No, cuando Valdés, en primer lugar, nobleza obliga, la quiero felicitar porque usted ayer estuvo en lo absolutamente cierto. Y viene a colación, no de lo que me pregunta ahora, pero lo quiero señalar. Hoy hemos agregado al material de estudio de la unidad 6 la modificación de la ley de ganancia del año 2021, en la cual sí expresamente cita, hago referencia a Valdés porque usted ayer lo dijo correctamente, en la cual se cita que el efecto del ajuste de previsión impositivo para los ejercicios que se inician en 2021 va a ser contemplado en un 100%, es decir, no va a ser dividido ni en 3 anualidades ni en 6 anualidades. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, humildemente la quiero felicitar a Valdés porque evidentemente está en el tema. ¿Está? Gracias, profe. Bueno, ahora Valdés, vamos a su pregunta. Si me la puede precisar de vuelta. Sí, había dicho que la previsión constituida pero no utilizada representaba un ingreso para el próximo periodo. Claro. Mi pregunta era, en el periodo actual, digamos, ¿qué me representa esa previsión No. impositivamente? Valdés, yo tal vez fui muy rápido en mi desarrollo, pero ¿de qué manera se produce el juego cuando yo adopto el mecanismo de la previsión? Yo voy a constituir una previsión que va a ser una estimación sobre una base porcentual que yo la he elaborado. Esa base porcentual lo que hago es comparo cuánto fue los incobrables de un periodo con respecto al stock de créditos al inicio del mismo. Hago referencia, una empresa decidió en el año 2018 comenzar a constituir o adoptar el sistema de la previsión para reflejar los malos créditos. Bueno, la previsión de ese año 2018 va a surgir básicamente de los quebrantos producidos en el 2018 con respecto al stock inicial de crédito. Es decir, si tenía un stock inicial de crédito de 10 millones de pesos y los incobrables de ese periodo fueron 2 millones de pesos, el indicador de incobrabilidad significa que es un 20%. Bueno, este 20% va a ser el indicador del primer año de constitución de la previsión, que va a ser trasladado al periodo fiscal siguiente. Al periodo fiscal siguiente, ¿qué se hace a fin de ejercicio? Nuevamente se establece un nuevo ponderador y ese ponderador va a decir que los incobrables de ese año han sido de 3 millones contra un stock de crédito de 10 millones de pesos, razón por la cual el presupuesto, el indicador de cobrabilidad fue del 30%. Y esto se va retroalimentando año a año y en cada periodo fiscal siguiente lo que se hace es computar los incobrables reales contra la previsión constituida con anterioridad. Quiere decir esto, que en el año 2020, por así decirlo, yo tuve incobrables reales por 2 millones de pesos y la previsión que constituí al inicio o al cierre del periodo fiscal siguiente fue de 2 millones y medio. Razón por la cual, Valdés, y esto es lo que quiero que se entienda, si en el año 2021 yo he decidido abandonar el criterio de la previsión y pasar simplemente a reflejar los incobrables por datos reales, o sea, los incobrables reales de cada periodo, me voy a encontrar con lo que establece la ley, que la previsión no utilizada, que no va a ser utilizada nunca más porque ya dejo de utilizar el método, va a constituir ganancia del periodo fiscal en el cual se abandona el régimen. ¿Se entiende, Valdés, o no? Sí, profe, entendí. Gracias. Bueno, perfecto. ¿Alguna otra preguntita, chicos? Bueno, no hay preguntas. Chicos, el punto 4 habla de operaciones en moneda extranjera. Nosotros muy tangencialmente creo que hemos hablado de la operación en moneda extranjera. ¿Puede ser o no? ¿O no lo hemos visto todavía? Más o menos, profe. Bueno, chicos, a modo de síntesis, yo cuando opero en moneda extranjera puedo asumir dos caracteres absolutamente distintos. Yo puedo ser, llámese, importador de bienes, en cuyo caso yo cuando compro un bien voy a ser, si se quiere, demandante, entiéndase esto, voy a ser demandante de la moneda extranjera a la cual expresé mi operación, o por contrario, puedo ser
oferente de la moneda extranjera en la cual concedió la operación si yo actúo en carácter de exportador, es decir, yo exporto un bien o exporto servicio y estipulo la moneda en la cual concedió la operación en la moneda extranjera atinente a la condición del comprador. Llámese, si yo vendo a una empresa europea, seguramente la convención la voy a hacer en euros. Si vendo a una empresa norteamericana, la voy a hacer en dólares. Si vendo a una empresa brasileña, la voy a hacer en reales. Justamente, la operación de moneda extranjera lo que tiene en común todas ellas es que yo consensúo, yo convengo la concreción de la operación en una moneda extranjera que va a ser la del país, llámese de exportación del bien, o el país de destino, en cuyo caso es de importación del bien o de importación del servicio. Hasta acá estamos, chicos, se entiende claramente en cuál de las veredas yo me voy a parar. Si yo soy exportador de bien o exportador de servicio, claramente yo voy a ser acreedor. ¿Por qué? Porque si vendo un bien o presto un servicio, a la persona que le proveía el bien o le proveía el servicio pasa a ser mi deudor y yo tengo derecho a cobrar mi legítima creencia. Por contrapartida, chicos, cuando yo soy importador de bienes o importador de servicios, claramente yo asumo el rol de deudor. ¿Por qué? Porque adquirí el bien, recibí el servicio y estoy obligado a pagar en la moneda extranjera en la cual conviene la operación. Estas son las dos características, son las dos únicas formas en las cuales yo puedo convenir operaciones que se expresen en moneda extranjera. Entonces, ¿en qué consiste la particularidad que yo voy a tener en este tipo operatoria? Que yo mi declaración jurada impositiva nunca la voy a expresar en moneda extranjera. Mi declaración jurada de impuesto a la ganancia, la declaración jurada de IVA, como vamos a ver, ustedes lo van a ver en impuesto 2, la declaración jurada de cualquier tipo de bienes, yo no puedo expresarla en una unidad monetaria que sea distinta a la unidad de curso legal. Razón por la cual, chicos, y esto es lo central, se visibilizan en la norma tributaria dos cuestiones que son concretas. Primer cuestión concreta es cuando yo soy exportador de bienes o exportador de servicios y combine el precio pactado por ese bien o ese servicio que presté en una moneda extranjera que puede ser el dólar, la normativa tributaria me impone a mí una obligación. ¿Cuál va a ser el tipo de cambio al cual voy a convertir esa moneda extranjera en moneda de curso legal? Y acá tiene que ver esto con una cuestión de sensatez económica o de sentido común. Si yo soy exportador de bienes o soy exportador de servicios y combine con mi cliente de Estados Unidos, combine con mi cliente de Brasil, que me va a retribuir, llámese en dólares, llámese en reales, la ficción que introduce la ley es que yo, a los efectos de establecer mi cuestión impositiva tributaria, voy a tener que especificar esa moneda extranjera en la cual combino la operación al dólar tipo comprador vigente en el Banco Nacional de Argentina al día de concreción de la operación. Esto es, ¿por qué yo digo comprador? Porque yo soy el que va a tener los dólares, yo debo esos dólares nacionalizarlos. ¿Y cuál va a ser el tipo de cambio que el Banco Nación me va a pagar? El Banco Nación se pone comprador, ¿por qué? Porque él me compra los dólares, yo le proveo los dólares y él me los convierte a los pesos, que es en definitiva la moneda de curso legal. Contrario censo a esto, chicos, yo puedo tener el otro carácter, que yo no sea exportador de bienes y exportador de servicios, sino que yo sea importador de bienes y importador de servicios, en cuyo caso yo necesito munirme de los recursos financieros que me va a permitir cancelar mi deuda, y a esos efectos yo voy a tener que ubicarme en la otra vereda, en el otro mostrador. ¿Por qué? Porque yo voy a necesitar comprar los dólares, comprar los euros en los cuales combino la operación, y acá voy a tener que hacer la conversión al tipo de cambio vendedor vigente en el Banco Nacional de Argentina al día de concreción de la operación. ¿Y por qué yo digo vendedor? Porque el banco me va a vender, y el banco lógicamente en ese juego de ubicarse como comprador cuando me compra y ubicarse como vendedor como me venda, es justamente la ganancia que hace a la propia naturaleza de la operatoria bancaria. ¿Se entiende esto, chicos? Sí, profe. Bueno, dicho esto, chicos, y el otro
La otra cuestión legal que está específicamente admitida en la norma está la obligatoriedad, chicos, cuando yo en el curso del periodo fiscal o el ejercicio económico que estoy hablando realicé, llámese operaciones de importación o operaciones de exportación, puede quedar consecuencia de la expresa convención, del expreso pacto entre comprador y vendedor, pueden quedar saldos pendientes de cobro si yo soy acreedor o pendiente de pago si yo soy deudor. Y ahí la ley también es taxativa en lo atinente que debe existir un procedimiento que se denomina revalúo anual de saldos impagos, en los cuales yo voy a comparar. Voy a tratar de hacer un ejemplo muy simple, muy fácil y muy sencillo. Yo importé un bien de capital, importé, por así decirlo, un camión Scania proveniente de Brasil. El precio convenido por ese camión Scania fue de $50.000. ¿Qué pasa? Por expreso acuerdo entre vendedor y comprador, esos $50.000 iban a ser pagados, $25.000 al momento de adquisición, al momento de tradición de la cosa, y los otros $25.000 iban a ser pagados en 12 cuotas a partir del periodo fiscal siguiente. Razón por la cual mi cálculo, mi número es simple y fácil. Si el bien vale $50.000, pagué 25.000, significa esto que yo tengo un saldo impago a fin del ejercicio económico periodo fiscal de $25.000. ¿Y en qué consiste el revalúo anual de esos saldos impagos? Justamente en verificar, en obtener la diferencia que existe entre el valor del dólar, en este caso yo necesito importar, valor del tipo vendedor, a último día del periodo fiscal en Banco Nacional Argentina, con respecto al valor del dólar que existía en el momento que yo concreté la operación. Vamos a suponer el hipotético caso, la operación de compra la hice el 30 de junio del 2021. En ese momento el dólar valía 85 pesos con 40. Bueno, si yo tengo que cumplir la prescripción legal, a fines de diciembre de 2021 voy a hacer hipotéticamente que el dólar no vale 85, sino que vale 105. ¿Qué significa esto, chicos, en términos económicos, financieros y fiscales? Que yo, para cancelar mi deuda a fin de ejercicio, me encuentro que se ha operado una diferencia de cambio consistente en que entre la diferencia del tipo de cambio vigente al momento de concreción de la operación y el tipo vigente de cambio a la fecha de cierre de ejercicio. En el caso concreto que estoy citando, cuando compré el bien, el dólar valía 85 pesos, a fecha de cierre vale 105. ¿Qué significa esto, chicos? Que consecuencia de mi desvalorización del tipo de cambio de la moneda nacional, o si se quiere la sobrevaluación del tipo de cambio de moneda extranjera, yo necesito más pesos para comprar los dólares que me van a permitir cancelar la obligación. Y esta diferencia de más pesos es lo que se llama diferencia de cambio, que constituye en este caso particular pérdida que va a ser computada fiscalmente en el ejercicio en el que la misma se produzca. ¿Se entiende razonablemente, chicos? Sí, profe, se entiende. Bueno, como contrapartida, chicos, yo hice referencia acá a un caso de pérdida. Como contrapartida puede sucederme absolutamente lo contrario en el caso que yo sea exportador de bienes, exportador de servicios. ¿Y cuál va a ser el ejemplo más simple? Yo vendí un bien cuya expresión monetaria la concepción en los términos de $50.000. De los $50.000 yo cobré 25.000 y a fin de ejercicio económico periodo fiscal tengo una creencia de $25.000. Justamente, ¿en qué consiste el revalúo anual de saldos pendientes y cobro? Adoptar el mismo procedimiento, comparar el dólar tipo comprador, central, chicos, que entendamos que es comprador porque yo a los dólares los voy a percibir de parte del importador del exterior, y yo voy a ir al Banco Nación para cambiar esos dólares. Es decir, el Banco Nación va a ser comprador y yo voy a ser vendedor. Entonces, la diferencia de cambio que existe entre el dólar tipo comprador, que por así decirlo, yo recién cité 85 pesos, voy a decir que son 83 pesos, y el tipo de cambio comprador vigente hacia el ejercicio económico, que son 103, me va a dar una diferencia de cambio de 20 pesos, que va a significar que yo, cobrando a fin de año
en la moneda extranjera convenida por la operación, voy a tener una diferencia de cambio de 20 pesos, que va a significar que voy a contar con más pesos una vez que recupere mi creencia. Y esa mayor cantidad de pesos significa económica, financiera y fiscalmente ganancia del periodo fiscal en que eso acontezca. ¿Está claro, chicos? Sí, profe. Bueno, una vez que lo lean, yo creo, y lo vamos a practicar ahora, se le va a hacer un poquito más familiar. Bueno, chicos, último punto, el ajuste por inflación admitido por la ley impositiva. Chicos, esto es la estricta aplicación. Ya me fui ya hace un rato, antes de mi clase. Mi abuelo estaba levantado y le pedí a él número. Hola. No, sin querer activó su audio y ya la cancelé. ¿Cómo, Una Patri? alumna sin querer activó su audio y ya cancelé. Ah, bueno. Vamos a chusmear el chat. Ah, le saludaste, Patri, por el chat. Hoy sí saludé. Agarraste la mano a toda esta tecnología, Patri. Yo sí. Ey, a lo golpe, Pablo. A los chicos todavía no le dije nunca que yo soy de la época del Simulcop. A lo golpe uno se va haciendo. Bueno, chicos, creo que ya hicimos una especie de retrospección histórica, lo que se entiende como ajuste por inflación. Para que nosotros nos ubiquemos en el contexto histórico, chicos, el ajuste por inflación fue introducido en la ley de ganancia allá por el año 1988, es decir, hubo una modificación que fue introducida por la ley 25063, y tiene razón de ser que haya sido en el año 88, ¿por qué? Porque el año 88, si ustedes recuerdan, fue, si se quiere, un momento de muchísima inflación que precedió a la hiperinflación. En ese momento hizo entregar ante el gobierno al doctor Alfonsín para que asuma el doctor Menem. Bueno, esta referencia histórica tiene vinculación con la modificación de la ley de ganancia, con incorporando el ajuste por inflación impositiva. ¿Qué otro dato histórico tenemos, chicos? La mayoría de ustedes posiblemente haya escuchado. En el año 91 se sanciona la ley de convertibilidad, que fue la ley 2398, que lo que dijo es que mientras exista la convertibilidad, es decir, la conversión de un peso en dólar, no iba a estar permitido ningún índice de reexpresión de valor, y mucho menos iba a estar permitido un mecanismo de ajuste por inflación impositivo. Razón por la cual no fue la ley de ganancias la que se modificó, sino que como consecuencia que Chicos, se va a cortar un minuto, así que suspendo acá y seguimos. Sí, eso te iba a avisar. Un minuto. Un segundito, se corta y retomamos inmediatamente. A veces se corta rapidísimo y a veces un minuto más largo. Estamos, Pablo. Chicos, continuando con este análisis de retrospección histórica, creo que hace un ratito dije que mientras estuvo vigente la ley de convertibilidad, la 2398, literalmente la propia ley de convertibilidad suspendió todo mecanismo de reexpresión, suspendió todo mecanismo de indexación, tanto de estados contables como además de mecanismo de ajuste por inflación impositiva, razón por la cual no fue la ley de ganancia quien derogó el ajuste por inflación contenido en su normativa, sino que lo que hizo hubo una derogación implícita, porque durante toda la convertibilidad
el índice de reexpresión, llámese de los valores de reexpresión de estado contable, quedó congelado en 1, razón por la cual, aún habiendo un mecanismo de ajuste de previsión, el indicador de inflación de los 10 años fue valor 1, razón por la cual la reexpresión o el ajuste de previsión impositivo pasó a ser de carácter abstracto. Otro aspecto a considerar, chicos, que una vez que se deroga la convertibilidad, allá por el año 2002, hubo un decreto del presidente Dualde que después se transformó fue reconocido con expresa vigencia legal, que estableció básicamente que mientras no se verifique en el país contexto de características hiperinflacionarios, iba a seguir suspendido el mecanismo de reexpresión de estado contable, mecanismo de actualización de valores o mecanismo de ajuste por inflación impositivo, razón por la cual con ese marco legal llegamos hasta el año 2018, en el que sí, a partir de la modificación de la 27430, se establecieron determinados porcentuales de índice inflacionario, chicos, caracterizado por el IPC. El IPC es el índice de precio consumidor, que es, si se quiere, la expresión más fehaciente de la verdadera indicador de crecimiento inflacionario, razón por la cual, a partir de la modificación de la 27430, a partir de la modificación de la 2430, modificada por la 27541 y modificada ahora por la 27738, creo que es, se han introducido mecanismos de ajuste de previsión que están consagrados en los artículos 105 y siguiente de la Ley de Impuesto a la Ganancia. ¿Cuál es la diferencia entre la 27431 y 27542 y la recientemente sancionada Ley del año 2021? Básicamente respecto a de qué manera se prorratea, de qué manera se computan los efectos, llámese negativos, o sea pérdida, o positivos, o sea ganancia, consecuencia de la aplicación por el ajuste por inflación impositivo. Y acá lo importante es, sintetizando lo que dijimos en la clase anterior, más lo que señaló su compañera, no me acuerdo el apellido ahora, pero bueno, que correctamente señaló su compañera en la clase pasada. En el año 2018, con la 27430, se estableció que el impacto, llámese ganancia o pérdida del ajuste por inflación, iba a ser prorrateado en 3 periodos fiscales, es decir, iba a ser impactado a razón del 33,33 por año. Con la modificación de la 2741 se establece que iba a ser prorrateado en 6 anualidades, es decir, el impacto, llámese pérdida de ganancia, iba a ser en 6 cuotas anuales. Y con la reforma del año 2021 se establece nuevamente que llámese la pérdida o llámese la ganancia por inflación emergente de los ejercicios económicos y fiscales a partir del 2021 se iban a contemplar 100% en el periodo en el cual se verifica, dando esto el marco normativo de la evolución del ajuste por inflación en cuanto a su cómputo en cada periodo fiscal. Dicho esto, chicos, lo relevante, lo trascendente, a ver, para que lo entendamos, el ajuste por inflación de la ley de ganancia, contenido en los artículos 105 y siguientes, básicamente habla de dos mecanismos de ajuste. Un ajuste al cual se va a denominar ajuste estático, que surge básicamente de verificar cuál es el impacto inflacionario que tienen en los activos y pasivos computables al inicio del periodo fiscal con respecto a la inflación, o mejor dicho, al indicador de IPC vigente para el periodo fiscal que se está liquidando. Esto lo vamos a visibilizar muy bien cuando hagamos los prácticos, chicos, pero a modo de simple explicación teórica, yo voy a tener, por expresa disposición de la ley de ganancia, voy a tener que definir mis activos empresas y mis pasivos empresas al inicio del periodo fiscal que estoy liquidando. Es decir, si yo estoy liquidando periodo fiscal 2020, voy a tener que tener debidamente cuantificado, por supuesto con los criterios de evaluación aceptados por la ley de ganancia, es decir, criterios de evaluación que surgen no de normas contables sino de la ley de ganancia, voy a tener que cuantificar mis activos y mis pasivos. De esa suma total de los activos voy a separar claramente aquellos activos a los cuales podemos decir activos no monetarios. Básicamente
y esto tiene también cierta reminiscencia a los ajustes contables, aquellos activos que tienen que ver con los bienes de uso, es decir, forma parte del stock de activos inmovilizados que tiene una empresa. Retraído el activo total, los activos no computables, voy a tener el concepto, el monto del activo computable al inicio del periodo fiscal. Y estos activos computables van a ser confrontados con los pasivos computables, que básicamente son casi todos. ¿Por qué? Porque los pasivos, la mayoría son rubros monetarios, es decir, no tengo bienes inmovilizados reflejados en mis pasivos, porque todos los pasivos son monetarios, con algunas excepciones específicas admitidas por la ley. De esta manera, chicos, y bajo el criterio legal o el fundamento legal de índole económica que ha concebido el legislador, que tiene cierto atisbo de realidad, la premisa es que en épocas de inflación se dice que gana más el deudor y pierde más el acreedor. ¿Por qué? Porque normalmente los convenios, llámese de intereses, los convenios de actualización de deuda que se convienen entre acreedor y deudor para hacer efectivo el pago de la obligación, nunca llegan a alcanzar los índices inflacionarios cuando se producen fenómenos inflacionarios de cierta magnitud. Y esto es lo que acontece, y esto es lo que de alguna manera respalda esa postura, que si un sujeto económico, una empresa, tiene un activo computable que supere el pasivo computable, la aplicación del índice del IPC de ese periodo fiscal al cual se está liquidando va a generar que esa empresa tenga una pérdida por efecto de la inflación, que disminuyó ese valor de activo como consecuencia del proceso inflacionario al que se somete el país. Contrario censo a esto, chicos, el criterio cambia cuando una persona, un sujeto económico, llámese persona humana, propiedad de una empresa unipersonal o sociedad, tiene un pasivo computable que es mucho más grande que el activo computable. En este caso, la aplicación del índice del ejercicio económico y fiscal que estoy liquidando va a hacer que esa diferencia, consignada como ajuste de carácter estático, va a generar una ganancia que va a tener efecto de ganancia en el resultado económico y fiscal de esa empresa para el periodo fiscal que estoy liquidando. Esto sería, en resumidas cuentas, el concepto de ajuste de carácter estático. Esto se complementa, chicos, con el otro ajuste, que es el ajuste de carácter dinámico, que no tiene nada que ver con la exposición patrimonial, llámese activo y pasivo, del mismo ente respecto al periodo fiscal que se liquida, sino que tiene que ver justamente con lo que aconteció dentro de ese sujeto económico durante el periodo fiscal que se liquida. Y el ejemplo más sencillo lo tenemos que encontrar en la previsión de la norma legal, que dice que lo que más impacta dentro del ajuste de carácter dinámico son los retiros que el dueño o los socios o los accionistas de una sociedad realizan durante el periodo fiscal que estoy liquidando, y que esos retiros básicamente operan como una suerte de disminución del capital. Es decir, si el dueño de una empresa unipersonal retira todos los meses 100.000 pesos, lo que está haciendo es privar a esa empresa de capital en giro por el valor de los 100.000 pesos. Y lo que refleja, chicos, el ajuste dinámico es que cuanto más antigua sea la extracción del dinero caracterizado por ese retiro, la suposición es que yo, cuando retiré enero, retiré a una moneda de poder adquisitivo mucho más fuerte que cuando retiré en diciembre a una moneda de poder adquisitivo mucho más endeble, razón por la cual el ajuste dinámico siempre va a tener como resultado efecto de ganancia. ¿Por qué? Porque voy a multiplicar cada uno de los retiros del mes por el índice de IPC que compara ese mes con respecto al índice de IPC de diciembre. Lógicamente damos por sobreentendido que el mes de diciembre de cada año va a ser el índice 1, y lo que van a reflejar los índices que vienen desde enero a noviembre va a ser la pérdida de capacidad adquisitiva de la unidad monetaria como consecuencia de un IPC que ha ido creciendo y ha ido menguando ese poder adquisitivo, y ha significado lógicamente lo que acabo de decir. La moneda de poder adquisitivo de enero que retiró el contribuyente, la persona humana, para hacer su consumo personal, era mucho más significativa, y esto se va a reflejar en un efecto de ganancia en mi determinación tributaria dentro de este
ajuste denominado dinámico. Más o menos estamos, chicos. Sí, profe. Bueno, recomendación, chicos. Esto no es, y les pido por favor tómenlo en el sentido literal, esto no es para leer y simplemente limitarnos a repetir. Esto es leer y entender la connotación económica que el legislador ha decidido darle, en el sentido que por qué se dice que el ajuste estático normalmente da pérdida si la empresa tiene más activo que pasivo, y da ganancias si tiene más pasivo que activo. La fiel expresión es que se supone que en contexto hiperinflacionario pierde más el deudor, gana más el deudor y pierde más el acreedor, porque el acreedor nunca alcanza a recuperar, como consecuencia de ese proceso de valorización monetaria, el valor real de su acreencia. Esto por un lado por el ajuste estático. Por el ajuste dinámico el razonamiento es inverso. Se supone que una persona que va haciendo retiro, ese retiro no tiene otra utilización que ser consumido en su esfera personal o, llegado el caso, con la adquisición de dominio particular. El retiro tiene como objetivo esto. Ahora, si yo, consecuencia de este proceso inflacionario, digo que el retiro de 100.000 pesos en enero tiene un mucho mayor valor que el retiro de 100.000 en diciembre, esto es así. ¿Por qué? Porque bajo un contexto inflacionario, los 100.000 pesos en enero se comparece a una moneda mucho más fuerte desde el punto de vista poder adquisitivo que los 100.000 pesos de diciembre, razón por la cual esto ha servido para que el legislador en su real comprensión del fenómeno económico diga que el ajuste dinámico siempre va a ser, siempre se va a inscribir como un ajuste dinámico que significa ganancia, porque los retiros de principio de año van a tener un valor adquisitivo mucho mayor que los retiros de fin de año. ¿Se entiende esto conceptualmente, chicos? Profe, ¿puede repetir la parte en cuanto cuando dice que cuanto más antigua sea el retiro, cuanto más antiguo sea el retiro, ¿qué pasaba? Roa, le explico. Una persona, vamos a suponer, esto es un caso absolutamente común y frecuente en la vida económica de cualquier sujeto. Una persona que es dueño de su establecimiento comercial adoptó como decisión, decisión criteriosa, es decir, yo voy a sacar todos los meses 100.000 pesos de mi negocio para mi vida personal. ¿Estamos de acuerdo? Todos los meses saca 100.000 pesos. Al fin del año, esos 100.000 pesos que sacó durante los 12 meses hace que su consumido, que es un monto que es explicitado y cuantificado en la que sobra ganancial, ha sido de 1.200.000 pesos. Ahora, ¿de qué es lo que se ocupa el ajuste por inflación? Se ocupa justamente de establecer el efecto económico, financiero y fiscal que tiene que esos 100.000 pesos, que son detracciones de dinero que privan al capital empresa de solvencia económica para su giro, contemplar que no es lo mismo 100.000 pesos que se retiró en enero que los 100.000 pesos que se retiró en diciembre. ¿Por qué? Porque los 100.000 pesos de enero que los 100.000 pesos que sacó en enero tiene un poder adquisitivo mucho más grande. ¿Por qué? Y el indicador lo da el IPC, que es el índice que demuestra la evolución del precio al consumidor de enero a diciembre de cada año. Es decir, muestra la evolución de los indicadores de todos los años, desde enero a diciembre y así sucesivamente. Razón por la cual el legislador, con muy justo criterio, ha dicho: señores, una persona que retiró 1.200.000 pesos en el año, que retiró durante todos los meses 100.000 pesos, los 100.000 pesos del mes de enero representaban una moneda mucho más fuerte que los 100.000 pesos del mes de diciembre. ¿Por qué? Porque al mes de diciembre ha llegado con un indicador de inflación, llámese el 35%, llámese el 40%, llámese el 45%. Y esto lo refleja el ajuste dinámico establecido por la ley de ganancia. ¿Está un poquito más entendido, Roa? Sí, profe. Bueno, ahora mismo vamos a hacer, chicos, un práctico que los va a ilustrar mucho más
si se quiere, fehacientemente, y lo voy a ilustrar mucho más empíricamente lo que estamos hablando, ¿está? Chicos, mientras tanto hago un aviso. Ya se ha subido a la plataforma lo que se podrían decir que son 3 ejercicios de cuantificación de la ganancia aplicada al sujeto de la tercera categoría de ganancia. ¿Estamos de acuerdo? Eso Acá está, Pablo, lo que vos hiciste menciono ahí, anexo 4. Perdón, la ley 27468 es la que con tanta precisión citó su compañero en la clase pasada, que es efectivo. La ley 27468 dispone que el ajuste de obligación del año 2021 a partir de ahí se va a computar el 100%. ¿Está? Ya va. Dale un poquito de paciencia. Chicos, ¿han visto toda la guía de la unidad 6? ¿Han visto que está en la plataforma? Sí, profe. Chicos, con la intención, para que la idea es que esto vaya de menor a mayor, adrede o intencionalmente hemos solamente subido la resolución del ejercicio 2. Mientras visibilizamos, chicos, mientras visibilizamos la solución, yo quiero plantear 2 cuestiones. Creo que lo dije en la clase del viernes o tal vez en las clases anteriores. Hay 2 mecanismos, chicos, para llegar a cuantificar el resultado de balance impositivo. Los 2 mecanismos son el artículo 127 y el artículo 128 del reglamento. ¿Se acuerdan de esto más o menos, no? ¿A quién se le aplicaba, chicos, el artículo 127 del reglamento? A aquellos sujetos que en razón de su naturaleza jurídica deben llevar contabilidad. Esa obligación de llevar contabilidad los lleva a la obligación de elaborar balances, y lógicamente a esos sujetos, llámese sujeto societario en todas sus variantes, la determinación impositiva va a partir del resultado contable, y a ese resultado contable se le van a hacer los ajustes impositivos como consecuencia de que los criterios contables bajo los cuales se contabilizan las operaciones no son aceptados por la norma tributaria. Esto lo vamos a ver cuando resolvamos el ejercicio 1, que va a ser resuelto el día viernes. Para no, digamos, que sea tan, vuelvo a decir, esta clase no sea tan, podríamos decir, demasiado, que no sea tan, a ver qué verbo puedo, para que no sea tan cargada entre teoría y práctico. Bueno, hemos elegido solamente resolver el ejercicio 2, que es donde se aplica el esquema artículo 128 del decreto reglamentario de la ley de ganancia. ¿Y qué consiste? En obtener la utilidad bruta detrayendo los ingresos los costos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo los invito, mientras yo voy explicando la solución, yo los invito a que ustedes vayan viendo la guía. En la guía, fíjense que estamos hablando de una persona humana que es titular de una empresa unipersonal y que va a tener que elaborar su balance impositivo conforme a las previsiones del artículo 128 del reglamento de ganancia. ¿Qué es lo que dice el planteo respecto a la actividad del señor Carlos Acosta? Bueno, primera cuestión, ¿cuáles son las ventas devengadas que tuvo el señor Acosta en el periodo fiscal 2020? Y es importante que nosotros marquemos que son ventas devengadas. ¿Por qué? Porque el criterio de imputación de recursos de la tercera categoría, ¿cuál es? De lo que hemos visto, chicos. Devengado exigible. No, hago una aclaración. ¿Quién dijo devengado exigible? Yo, profe. ¿Valdés o Roa? Valdés. Valdés, es loable que participe, pero en este caso le erró el vizcachazo a Valdés. A ver, Valdés, ¿qué yo dije? ¿En qué caso es un criterio válido el devengado exigible? ¿Cuándo es un criterio válido el devengado exigible? Tiene que darse 2 condiciones, Valdés. Primer condición, que sean las ventas se relacionen a objetos fungibles, o sea, se relacionan a cosas muebles. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se acuerda, Valdés, o no? O sea,
El devengado exigible tiene que ser venta de cosas muebles. Decimos artículo del hogar, decimos auto, decimos material de construcción. Primer dato son venta de cosas muebles. Segundo dato, Valdés, y esto es lo que marca la centralidad del devengado exigible, tiene que ser financiados en plazo que excedan de ¿cuántos meses, Valdés? Profe, sinceramente creo que no asistí ese día porque no recuerdo. Ah, bueno, Valdés, vuelvo a decirle, el devengado Sí, exigible es un criterio válido para expresión de renta de tercera categoría. Ahora, tiene que darse las dos condiciones en forma concomitante y complementaria. Primer condición es que sea venta de cosas muebles. Segunda condición, que esa venta de cosas muebles se financie en plazo que excedan los 10 meses. Razón por la cual, si no hay financiación que exceda los 10 meses, no es un criterio válido el devengado exigible. Pasa a ser el criterio el devengado. Devengado, que significa la entrega de la cosa, la tradición manual de la cosa por parte del vendedor, la aceptación de la cosa por parte del comprador y la obligación de pago al deudor o comprador y el derecho a cobro por parte del vendedor o acreedor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en este sentido, Valdés, como no hay ningún dato que diga que esta persona, Carlos Acosta, realiza venta de bienes financiando a plazo que sea 10 meses, como el planteo no me lo dice, el criterio que voy a tomar es el criterio de lo devengado estricto, no el devengado exigible. ¿Estamos de acuerdo, Valdés? bueno, profe, gracias. Entonces yo digo, primer concepto de la renta positiva son las ventas devengadas. ¿Qué es lo que dice el artículo 128 del reglamento de la ley de ganancia? Para llegar al resultado bruto, o al cual puedo decir resultado bruto de utilidad bruta. De las ventas devengadas voy a deducir el costo de venta. Bueno, fíjense, el costo de venta para aquel que tenga una calculadora no es nada más ni nada menos que la sumatoria de la existencia inicial más las compras menos la existencia final del periodo. Chicos, doy por sentado en esta solución que la existencia inicial y las compras y la existencia final, todo han sido evaluados conforme al criterio aceptado por la ley de ganancia, razón por la cual, con fundamento en esta previsión, cuantifico el coste de venta a la suma de 26.224.200 pesos. ¿Está claro? Sí, profe. Bueno, dicho esto, chicos, esperen que estoy buscando mi guía. Dicho esto, el planteo también es claro y preciso en cuanto cita cuáles son los gastos administrativos, cuáles son los gastos financieros y cuáles son los gastos de comercialización que se han devengado respecto a este sujeto denominado Carlos Acosta. Chicos, acá también hago la expresa salvedad. Doy por sentado, porque el plexo del ejercicio así me lo dice, que todos los gastos administrativos son deducibles, que todos los gastos financieros son deducibles y que todos los gastos de comercialización son deducibles. Es decir, son deducibles porque tiene que ver con la mantención, la obtención y la conservación de las fuentes generadoras de ganancia. ¿Estamos de acuerdo? En función a ese planteo, a esa hipótesis, yo digo, todos estos gastos son deducibles porque son gastos necesarios para mantener, obtener y conservar la fuente. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Hola. Bueno, entonces, tuve el resultado bruto consecuencia de detraer de las ventas de vengado el coste de venta. Y ahora tengo el resultado neto de la tercera categoría, que es la resultante de detraer de ese resultado bruto los gastos administrativos, financieros y de comercialización vinculados a la obtención de la renta. Razón por la cual la ganancia neta de la tercera categoría asciende a la suma de 18.707.600. Bueno, chicos, acá viene si se quiere, lo particular, lo enriquecedor de este ejercicio. El ejercicio tiene expresa cita de dos cuestiones que son centrales. Primera cuestión central, define cuál es el patrimonio empresa vigente cuantificado al momento de inicio del periodo fiscal. Claramente lo dice. Patri, ¿se puede correr un poquito más o no? Porque a mí me tapa la pantalla, Patri. Me tapa la pantalla las caritas. Ahí apelo a... Pablo, ahí tenés que cerrar.
¿Dónde? Mira dónde tengo mi cursor. A ver, acá Vos tenés arriba. así. Vos tenés ahí. Acá, Ah, ahí haces está. ahí. Gracias, ahora sí. Chicos, por favor quiero que se ubiquen dentro del planteo del ejercicio y vean cuál es la consistencia, cuál es la explicación por los cuales se exponen los activos, se exponen los pasivos, se detraen los activos, perdón, y se llega a un resultado emergente de la aplicación del ajuste estático, del ajuste por inflación. Fíjense qué es lo que dice. Primero estoy liquidando, chicos, ganancia 2020, razón por la cual yo necesito contar con certeza, con precisión matemática, cuál es mi activo total, valuado conforme a la ley de ganancia, cuál es mi pasivo total, valuado conforme a la ley de ganancia, cuáles son los activos no computables a los efectos del ajuste por inflación del artículo 105 y siguiente. Entonces ahí yo llego a esta conclusión. Mi activo total al inicio era 118 millones. Los activos no computables, fíjense, no es ni nada más ni nada menos que los bienes de uso, que son los activos no monetarios. Y eso hace que el activo computable de enero sea de 109.078.315. ¿Estamos hasta ahí, chicos? Sí, profe. Bueno, cumpliendo la condición prevista por el artículo 105 y siguiente, yo del activo total detraigo el pasivo computable, que es todo, y eso me da una diferencia en el cual el activo menos el pasivo me da la suma de 85.959.615. Esto es 109.078.315 menos 23.118.700. Chicos, fíjense que acá se da la primer variante de lo que yo expuse en la teoría. Nos encontramos en presencia de un sujeto económico, de una empresa unipersonal cuyo activo es mucho más importante que el pasivo. De manera tal, y acá yo simplemente cito, este indicador 1,3617 es el que mide la evolución del IPC de diciembre de 2019 a diciembre de 2020, ¿estamos de acuerdo? Es la evolución del índice de precio que existe de diciembre de 2019, que es el último mes del periodo fiscal anterior, con diciembre de 2020, que es el último mes del periodo fiscal que estoy liquidando. La razón por la cual, chicos, multiplico 85.959.615 Me quemé. por 0,36, el 1 es el coeficiente, la evolución es 0,3617 y eso me da una suma de 31.091.592,75, que claramente es pérdida. ¿Por qué es pérdida? Porque el activo más que el pasivo. Y el legislador considera en su espíritu que bajo proceso inflacionario pierde más el deudor, pierde más el acreedor y gana más el deudor. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, profe. ¿De dónde yo saco esto que estoy diciendo? Fíjense, dice, acá se lo leo específicamente en el apartado que dice, el artículo 105 habla de los sujetos, el 106 habla del procedimiento de cálculo, y al final del camino, fíjense lo que dice. Cuando el monto del activo, le estoy hablando del inciso C del artículo 106, ajuste negativo cuando el monto del activo sea superior al monto del pasivo determinado conforme las normas generales de la ley y las especiales de este título. ¿Estamos de acuerdo? Artículo 106, inciso C, punto 1 dice, chicos, ajuste negativo significa pérdida, cuando el monto del activo sea superior al monto del pasivo determinado conforme a las normas generales de esta ley. Por contrapartida, va a ser ajuste positivo cuando el monto del activo sea inferior al monto del pasivo. Esto es por la regla básica, chicos. Bajo contexto inflacionario, pierde más el acreedor y gana más el deudor. ¿Estamos de acuerdo? Cuando yo digo pierde más el acreedor, digo quien tiene más activo que pasivo. Cuando digo gana más el deudor, digo quien tiene más pasivo que activo. ¿Me siguen o no? En el razonamiento contable y fiscal.
Bueno, ¿estamos, chicos? Bueno, fíjense, podemos bajar, Patri. Entonces, resultado del ajuste por inflación estático, esta persona, el señor Carlos Acosta, tenía una pérdida de 31 millones de pesos, 91.592,75. Chicos, esta es la pérdida total, ¿eh? Después vamos a ver cómo prorrateo conforme a la ley vigente a ese momento. ¿Podemos bajar, Patri? Hola. 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 Sí, profe, se lo escucha. No, lo que pasa es que se me fue la profesora. Y ella la que acciona. ¿Usted ve en la parte de abajo, chicos, en la plataforma o no? Yo a decir verdad, estoy patarrenga acá, porque yo no puedo avanzar para abajo. ¿Ustedes ven? Hasta cómputo del ejercicio 2020 de 5.025.000. No, chicos, le pregunto, ¿ustedes ven la resolución del ajuste dinámico, no? Sí, sí, profe, se ve hasta donde dice el compañero, hasta donde dice cómputo de ejercicio 2020. Hasta ahí se ve. Ahora, entonces, el que está en problemas soy yo, que yo no lo veo. Bueno, chicos, como yo tengo la resolución en mi papel, ¿en qué consiste el ajuste dinámico, chicos? Yo lo que hago es cuantificar en cada mes del periodo fiscal, ustedes lo van a ver abajo, yo no lo veo, cuantifico en cada mes del periodo fiscal los retiros que hizo el señor Acosta para sostener su consumo personal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profe. Entonces fíjense, hay un quantum de retiro de cada mes y el quantum de retiro de cada mes es confrontado con el IPC vigente para cada mes que integra el periodo fiscal. Fíjense, nosotros creo que ustedes lo tienen, está en la plataforma subido la evolución del IPC desde diciembre de 2019 a diciembre de 2020. Justamente los retiros de enero del 2020 son confrontados con el IPC de enero del 2020, los retiros de febrero con el IPC de febrero. ¿Estamos de acuerdo? Y entiéndase, chicos, ahí está. Gracias, contadora. ¿Se entiende lo que se hace acá, chicos? El señor del cual estamos hablando, durante todo el año retiró 12.651.415 para hacer frente a sus necesidades personales o llegado el caso para hacer frente a su incremento patrimonial personal, ¿me entiende? O sea, el concepto de retiro es lo que él ha sacado del establecimiento para, llámese, hacer consumo personal o llámese alguna suerte de capitalización de tipo personal. Entonces, como les dije, en enero sacó 280.000 pesos, eso lo confronto con el IPC de enero, que es 0,331406, y eso me da un ajuste que, chicos, vuelvo al enfoque, ese ajuste es ganancia. ¿Por qué? Porque el poder adquisitivo de la unidad monetaria de curso legal en enero era mucho más significativo que el poder adquisitivo de la moneda de curso legal en diciembre. Justamente, fíjense, 280.000 contra el IPC de enero da 92.000, 180.000 contra el IPC de febrero da 54.000, y así sucesivamente, es decir, durante todo el periodo fiscal hace retiros, y esos retiros, chicos, con consecuencia de confrontar los retiros de cada mes con el IPC de cada mes, hacen que el ajuste dinámico referido a la aplicación del artículo 105 y siguiente de la ley de ganancia para el señor que estamos liquidando ganancia hace que haya sido una ganancia de 940.800,85, que está acá. ¿Está? Finalmente, chicos, finalmente tengo un ajuste estático que es pérdida, tengo un ajuste dinámico de ganancia, consolido, compenso ambos resultados y me da que el ajuste por inflación
del año periodo fiscal 2020 significa una pérdida de 30.150.791,90. Aplicando la prescripción de la ley 27641, a esos 30 millones se lo va a prorratear en 6 anualidades. Justamente la parte que le toca al periodo fiscal 2020 es 30.150.791,90 dividido 6, que me da 5.025.131,98. Chicos, ¿entendemos el procedimiento a grosso modo? No hice otra cosa que cuantificar el ajuste estático, el ajuste dinámico conforme a la previsión del artículo 105 de la ley, chicos. ¿Estamos de acuerdo? Hola. Sí, profe. Profe, Hola. ¿qué pasaba con esas 5 partes que faltaban? Ah, qué buena pregunta, ¿eh? ¿A usted qué le parece? Las 5 partes que faltan van a ser computadas en el 2021, en el 2022, en el 2023, en el 2024 y 2025. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Escúcheme, Valdés. Es fundamental que se entienda esto. Yo acá no quise ser tan complejo, pero de haberlo sido tendría que haberse expuesto así. Yo estoy liquidando la ganancia 2020, ¿estamos de acuerdo? El ajuste por inflación 2020 me da 30 millones de pesos. Aplicando la norma vigente para el 2020, yo esos 30 millones lo divido en 6 anualidades. Esto es, lo divido en 5, dividido 6 me da 5 millones. Lógicamente, por aplicación a la norma vigente en este momento, los 25 millones restantes los voy a tomar en 5 periodos fiscales siguientes. No debemos confundirnos, Valdés y el resto de los compañeros, que cuando yo haga en el 2021 este mismo ejemplo, este mismo cálculo, voy a tomar el mismo criterio y voy a tomar el mismo procedimiento. Voy a cuantificar el ajuste estático, voy a cuantificar el ajuste dinámico. La diferencia con este ejercicio, ¿qué va a ser? Que por la aplicación de la modificación de este año, si el ajuste por inflación 2021 me da 30 millones de pesos, esos 30 los voy a computar en 2021. No lo voy a diferir en 6 anualidades como en 2020. ¿Me entiende, Valdés? Sí, profe. Y va a convivir, Valdés, también es importante, va a convivir 2021, los hipotéticos 30 millones, con otra anualidad de los 5 millones que yo he diferido en 6 anualidades, ¿entiende? Entonces, de verificarse el mismo quantum de ajuste por inflación 2021, 30 millones de pesos, a esos 30 que van a ser computado el 100% 2021, le voy a agregar los 5 millones que son consecuencia del diferimiento en 6 anualidades del 2020. ¿Me siguen? Sí, sí, profe. Bueno chicos, conceptualmente estamos, por lo menos la parte medular, entendemos el procedimiento y entendemos cuál es la razón de ser de este ajuste por inflación estático y el ajuste por inflación dinámico. Hola. Sí, profe, más o menos. Chicos, la idea sería que lo repasen, lo analicen, sometan el ejercicio a lo que dice la ley y ahí van a encontrar la explicación y la justificación por qué se consigna cada dato y cada dato es confrontado con el IPC que corresponde. Es simplemente la aplicación del mecanismo legal. Patri, ¿podemos ir a la hoja 2? Fíjense, chicos, un dato que es la ganancia específica de la tercera categoría, ¿se acuerdan? Hay un dato que dice la ganancia que es la resultante: venta menos coste de venta, utilidad bruta menos gastos, administración, todo, me da la utilidad neta. Esa es la expresión, llámese, de la ganancia, la tercera categoría, sin ajuste por inflación. ¿Me siguen? Ahora lo vamos a ver. Cuando yo dije venta menos coste de venta, utilidad bruta menos gastos administrativos, comerciales, ahí llega la utilidad neta. Esa utilidad neta es previa al ajuste por inflación. ¿Me están siguiendo? Sería Sí, profe.
Sería la utilidad neta, llámese de carácter nominal, es decir, sin el impacto del ajuste de privatización establecido por la ley. Yo quiero que presten atención para entender la relación que hay entre el resultado que se traslada y esta hoja de trabajo. Bueno, fíjense chicos, yo acá digo, resultado la tercera, 18.707.000. Ahora, a ese resultado voy a confrontar con el resultado que podría ser ganancia o pérdida emergente del ajuste de privatización. Fíjense que el resultado del ajuste de privatización, la sextaava parte, es decir, la división del ajuste total dividido 6 me da 5 millones, razón por la cual el periodo fiscal 2020, la ganancia de la tercera categoría es la diferencia entre 18.707.000 ganancia menos pérdida de 5.025.000. Ahora sí, Patri, te pido que vayamos a la segunda hoja. Ahora te pido que vayamos a la segunda hoja. 18 millones menos 5 millones, fíjense cuál es el resultado que llevo a mi expresión de renta cedular. 13.682.468. ¿Se entiende esto, chicos? Esto ya es, por así decirlo, un símil de formulario F711. El F711 es el formulario que vía web se presenta ante la FI por cada persona humana que es sujeto pasivo de ganancia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces hagamos de cuenta, pongan mentalmente acá su esquema. Este es el formulario símil F711 de ganancia, aplicable a los contribuyentes de carácter general. Entonces yo digo, esta persona, Carlos Acosta, no tiene ganancia primera, no tiene ganancia segunda, sí tiene ganancia tercera. La ganancia tercera, chicos, surge de la confrontación de los resultados propiamente dicho con la confrontación del ajuste por inflación, consecuencia del artículo 105 y siguiente. ¿Estamos de acuerdo? Y ahí ya pasa a ser un ejercicio común como cualquiera de los que hicimos en la unidad 5, ¿se acuerdan? Sí, profe. Bueno, entonces yo digo, sumatoria toda la expresión de ganancia de toda la categoría, 13.682.468,02. ¿Cómo sigue el esquema? A esa resultante sumatoria toda la expresión de ganancia de carácter cedular, le voy a aplicar las deducciones que son generales y comunes a todas las categorías. ¿Qué datos fácticos me da el planteo? Me dice el planteo que el señor Acosta pagó todas las obligaciones mensuales, correspondientes al régimen de trabajador autónomo. Para que lo veamos, chicos, es el dato que está en la página 4. Donde dice, me rectifico, adeuda los aportes de autónomos correspondientes a los meses de julio a diciembre, categoría D 5.268,14. Si adeuda es de julio a diciembre, quiere decir, chicos, que va a venir a junio. Si yo multiplico 5.268,14 por 6, eso me da 31.608,84. Y acá vuelvo a poner bajo análisis, chicos, que esto es una deducción específica, deducción general común a todas las categorías, artículo 85, que no tiene límites porcentuales, sino que el único límite es efectivamente todo lo que se haya pagado, ¿se entiende? Por esa razón lo pongo acá a la derecha, restando de la ganancia neta previa, ¿me siguen? ¿Por qué yo pongo acá 13.682.400, que es la sumatoria de toda la ganancia, y le resto los autónomos? Porque el autónomo es el único dato fehaciente que me da el ejercicio que se vincula a una deducción que no tiene límite porcentual, sino que tiene límite fijado exclusivamente por la suma pagada. El autónomo se deduce todo lo que haya sido pagado, sin ningún tipo de condicionamiento porcentual ni de otra índole, ¿se entiende? Por esa razón, a los 13 millones le resto los 31, y eso me da la ganancia neta previa que importa la suma de 13.650.000. Eso,
sometido al 5% me da lo que va a significar el tope de las deducciones de límites porcentuales, ¿se entiende? ¿Estamos, chicos, o no? Acá ya estamos como si fuese un ejercicio común de los que vimos en la unidad 5. Es un ejercicio más asimilable a primera, asimilable a segunda o cuarta categoría, con la diferencia que este es un sujeto tercera, ¿me entienden? Cuantifiqué la ganancia tercera por los procedimientos establecidos, llámese artículo 107 y 108, pero una vez que definí la ganancia tercera, esa ganancia tercera se sumariza, se compensa con las demás de ganancia, y una vez que llega a esa expresión de ganancia, el esquema sigue siendo el mismo que para todos los contribuyentes. A la expresión de ganancia de todas las categorías le voy a detraer la deducción general del artículo 85 y finalmente le voy a detraer las deducciones personales, habida cuenta que estoy liquidando ganancia de una persona humana. ¿Estamos, chicos? Sí, profe. Entonces, ¿de dónde saco que los honorarios de asistencia médica se deducen 122.166? A ver, ¿quién se anima a decirme con precisión milimétrica de dónde yo saqué los 122.166 en concepto de honorario de asistencia médica? ¿Qué dice el artículo 85 respecto al honorario de asistencia médica? Y díganme, ¿por qué no deduje donaciones? Si acá el planteo me dice que hice una donación de 150.000 pesos durante el periodo fiscal, ¿por qué no deduje donaciones? Porque no goza de la ascensión. Ah, excelente, excelente, esa es la respuesta. Porque el sujeto beneficiario de la donación ni es el Estado y no es un sujeto que esté reconocido como exento por la FIP. Razón por la cual la donación no es una donación admitida. Le doy una pequeña ayudín con respecto a los honorarios de asistencia médica, porque acá también quiero hacer expresa mención, chicos, no es lo mismo cuota médico asistencial que honorario de asistencia médica. Son dos conceptos distintos. La cuota médico asistencial es lo que yo pago mensualmente a OSDE, lo que yo pago mensualmente a Swissmedica, lo que pago mensualmente a Sama Salud. Y ahí lo que tengo que saber es que prima facie es deducible la totalidad con la única expresa salvedad que también reconoce un límite que no supere el 5% de la ganancia neta previa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuota médica asistencial es todo lo pagado a condición de que no supere el 5% de la ganancia neta previa, que lo puse acá. Ahora, acá el planteo me dice, y se lo voy a leer, tuvo que afrontar gastos médicos por haberse tenido que someter a una intervención quirúrgica, es el dato 8, chicos, por la suma 305.415. Del total facturado solo se abonó la suma de 100.000, discriminada de la siguiente manera: 50.000 en noviembre y 50.000 en diciembre. Las sumas abonadas se encuentran incluidas en los retiros particulares detallados en el inciso 5. Chicos, ¿cómo funciona la posibilidad de deducir los honorarios de asistencia médica? La regla es el 40% de lo facturado a condición de que no supere el 5% de la ganancia neta previa. Dicho esto, 40% de 305.415 me da 122.166 y computo los 40, ese 40, ¿por qué? Porque 122.166 es menor a 682.542,96. ¿Está claro, chicos? Sí, profe. Ah, estamos entonces. ¿Estamos? Entonces, vuelvo a mi esquema, chicos. Determiné la ganancia tercera. Sumaricé y compensé todas las expresiones de ganancia de todas las categorías, que en este caso no hay. Pero si las hubiese habido, yo tendría que decir sumar o restar si primera y tercera son ganancias, o sumar y restar si primera es pérdida y tercera. Esto se consolida y se compensa acá. Una vez cuantificada la sumatoria de ganancias de todas las categorías, confronto con las deducciones generales del artículo 85. Y una vez cuantificada la deducción general 85, confronto esa segunda expresión de ganancia neta, 13.528, con las deducciones personales
a la que tiene derecho esta persona. ¿Tiene derecho el señor Acosta a deducir la ganancia no imponible? ¿Qué les parece? Sí, profe. Absolutamente. ¿Tiene derecho a deducir cargas de familia? No, profe. ¿Hay algún dato que tenga que ver? No, porque dice que es soltero y no acredita cargas de familia alguna. Y acá sí le voy a hacer una pregunta que es precisa. ¿Está mal o está bien que yo no haya deducido deducción especial tercera y cuarta? Si está mal que no haya deducido, dígame por qué. Y si está bien porque no haya deducido, dígame también por qué. O dicho de otra manera, chicos, ¿por qué no deduje? Si es persona humana, se supone que él trabaja personalmente su negocio. ¿Y por qué razón no deduje la deducción especial de tercera y cuarta? Recordemos, creo que lo cité en la parte teórica, que hay dos requisitos, chicos, para que la persona humana deduzca la deducción especial de tercera y cuarta. Primer requisito, algo que se surge por implicancia, que él trabaje personalmente en su negocio. Suponemos que el señor Acosta trabaja en su negocio. Y la segunda condición, ¿cuál era, chicos? Que se encuentra al día con qué. ¿No lo cité en clase? ¿Autónomo? Que se encuentra al día con su pago de autónomos. Exactamente. Condición sine qua non para que tenga derecho a deducir la deducción especial de tercera y cuarta. Que trabaje en su actividad, cosa que se da por eso entendido, y que esté al día con autónomo. Y acá, chicos, por ahí se me mezcla lo que digo en una materia y digo en la otra también, porque estamos dando juntos las dos. Acá es condición fundamental interpretar un dictamen interpretativo que sacó la FIP en lo atinente a qué se considera estar al día con autónomo. Existe un criterio, llámese de máxima, esto ustedes lo van a ver tal vez en otra materia. Toda persona que tiene una actividad independiente tiene que pagar autónomo. El autónomo es la obligación previsional de la ley 24241, para que lo tengamos en claro de qué manera interactúan ambos sistemas. Yo puedo aportar jubilación porque soy empleado. Yo soy empleado de la facultad, la profesora es empleada de la facultad. Cuando nosotros nos pagan los haberes, nos hacen el descuento jubilatorio del 11%. Eso es la ley 2441. Los independientes, los cuentapropistas, no tienen un descuento de aplicar un sueldo, pero tienen que pagar autónomo. Ese autónomo representa la obligación de pagar su aporte jubilatorio como empleado, como persona independiente. Razón por la cual, chicos, es una obligación de carácter mensual que surge de un empadronamiento que hace el sujeto pasivo ante la FIP, que dice: yo me encuentro considerado en la tabla 1, que soy empresa, me considero en la tabla 2, que son profesiones liberales, me encuentro en la tabla 3, que son pequeños oficios, etcétera, artesanos, etcétera, y en función a ese encuadramiento de la ley 2441, la persona tiene que pagar autónomo. Chicos, esto les pido que lo tomen con fundamental entendimiento. Hay tres condiciones bajo las cuales se puede decir que una persona está al día con autónomo. Primera condición, la ideal. Autónomo de enero vence en febrero, autónomo de febrero vence en marzo, es decir, la obligación de autónomo se paga mensualmente por mes vencido. Ahora en noviembre venció el autónomo correspondiente a octubre, y así sucesivamente. Razón por la cual estar al día con autónomo en términos ideales significa pagar los 12 meses a la fecha que operó el respectivo vencimiento. Esta es una condición, es una de las posibilidades. La segunda posibilidad, chicos, que fue adoptada por la FIP en uso de sus facultades reglamentarias, es decir, señores, puede que un autónomo no haya pagado los 12 meses en las condiciones previstas por la ley, pero, y esto es fundamental entenderlo, pero un día que antes que venza ganancia, para que lo entendamos, ganancia este año venció en agosto, un día antes que venza ganancia, deposita los 12 meses de autónomo correspondientes al 2020. Ese depósito de los 12 meses
realizado un día antes que vence la ganancia le da la posibilidad de considerarse al día, es decir, le da la posibilidad de tomarse la deducción especial de tercera y cuarta conforme a las previsiones del artículo 30, inciso C. Y la última posibilidad, que es la más flexible de todas, es que, no obstante no pagar los 12 meses, incorpore los 12 meses un plan de pago aprobado por la FIP, razón por la cual, hipotéticamente ganancia venció el 25 de agosto, el 24 de agosto esta persona dijo, señores, debo 12 meses, voy a meter en un plan de pago. La FIP implementa el plan de pago, lo aplica y resuelve aceptarlo. Ese plan de pago también se considera que le da el beneficio a esta persona humana para tomarse la deducción especial de tercera y cuarta como que estuviese al día con autónomo. ¿Está clarito esto, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Bueno, chicos, preguntas. Son las... A ver, ¿cuánto nos falta, Patri, para el corte? Te miento si te digo, pero seguro que hablo ahora y después hice ahí justo, sale y dice 10 minutos. Bueno, escúchenme, chicos. Con esto que acabamos de explicar, damos por terminada la clase de hoy en lo atinente a los temas de la unidad 6 y al práctico. Yo les pido lo siguiente, les pido encarecidamente, nosotros vamos a tener clase el viernes. El viernes la idea es, cuanto menos, desarrollar el práctico 1 y la alternativa al 1, que es el 3. La recomendación, chicos, traten de leer a conciencia la guía de la unidad 6, traten de leer los artículos 107 y 108 del reglamento, que son fundamentales para entender los dos procedimientos a los que hacemos referencia. Y en principio, chicos, mañana, el jueves, va a estar en la plataforma la resolución del ejercicio 1 de la unidad 6 y del ejercicio 3, razón por la cual a la clase del viernes ustedes ya van a tener visibilizado la resolución de ambos ejercicios y ya van a tener oportunidad de, más allá que lo expliquemos en clase, de ya avanzar con el planteo de las dudas, las consultas, todo lo que a usted le parezca, llámese de cierta dificultad, interpretar por qué se resolvió de la manera que se resolvió. ¿Estamos de acuerdo? Hola. Sí, profe. Sí, se escucha bien. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿No hay preguntas? No. Bueno, ¿no hay preguntas? Profe, habló de previsión y provisión creo que en el Sí. Zoom anterior. ¿En qué se diferencia una de otra, Valdés? Nadie preguntar esto. Que una era de carácter, una era de carácter cierto, la Valdés, provisión era de carácter cierto. ¿en qué se diferencia la previsión de la provisión? Que la provisión era de carácter cierto y Sí, la previsión era contingente, Exacto. digamos que puede pasar o no. exactamente. Sí, le quería pedir un ejemplo de provisión, creo que habló de previsión nada más. No, Valdés, llegó tarde, Valdés, me sorprende porque usted es cumplidora. No, tarde, es que estaba anotando y no anoté nada de provisión, por eso le Valdés, pregunto. el ejemplo más fácil es la provisión de impuesto a las ganancias. ¿Está? Lo que sería anticipo. No, la provisión del impuesto a la ganancia. Todos los sujetos económicos, fundamentalmente las sociedades, sobre todo las sociedades que se supone que la sociedad, cuando elabora el balance, y ese balance es dictaminado o es auditado por un auditor independiente, tiene que decir, mire señores, este balance de esta sociedad refleja razonablemente la situación económica, patrimonial y financiera del ente. Bueno, esto que dice el dictamen tiene que verse respaldado, ¿por qué? Porque la empresa
al momento que esteriliza su utilidad contable, también tiene que esterilizar su provisión de impuesto a la ganancia. La provisión que es el cálculo exacto del impuesto a la ganancia que va a tener que soportar como consecuencia de la ganancia que obtuvo en ese periodo fiscal. ¿Me sigue? Sí, sí. Usted mira el balance de cualquier banco y el banco elabora su resultado contable por aplicación de las normas de carácter contable, llámese las normas técnicas, las resoluciones emanadas de la PAP, es decir, elabora su estado contable y dice, esta es nuestra ganancia contable, pero además en ese estado contable tiene que provisionar el impuesto a la ganancia, es decir, tiene que contemplar exactamente el cálculo exacto, por eso se llama provisión, y en ese estado de resultado está contemplada el impacto que va a tener el impuesto a la ganancia. ¿Por qué? Porque se contabiliza conforme a su devengamiento. El impuesto a la ganancia del periodo fiscal 2020 se devenga en el 2020. ¿Estamos de acuerdo? La razón por la cual este es el ejemplo de previsión. Lo contrario a previsión es previsión, que son contemplar la posible ocurrencia de ciertas contingencias que deben ser, que el ente ha decidido previsionar su impacto. Previsión para malos créditos, previsión para indemnización por despido, que son aceptados contablemente, pero que la única previsión que acepta la ley de ganancia es la previsión para malos créditos. La previsión para indemnización por despido fue derogada en la modificación del año 2008. ¿Estamos, Valdés? Sí, profe, gracias. Perfecto. Bueno, chicos, ¿no hay preguntas? Van a tener mucha tarea para la casa. Les pido fundamentalmente, chicos, repasen la guía a la unidad 6. Les recuerdo por las dudas, este parcial, este segundo y último parcial es práctico la 5, unidad 6, teoría y práctico 7, 8 y 9, 10. Nosotros el viernes vamos a terminar la unidad 6 en todos sus prácticos. Y a partir de la semana que viene vamos a empezar a dar la unidad 7, la unidad 8, la unidad 9. Es decir, van a ser dadas todas las unidades, cosas que entren en el parcial que va a ser, creo que ya se los dije. A ver, ¿tomaron nota la clase pasada o no? A ver, puede ser que se lo haya dicho la clase pasada o no. Si mal no recuerdo, sí. Acá está. Si mal no recuerdo, dijimos martes 14 de diciembre, segundo parcial. ¿Estamos de acuerdo? Chicos. Sí, profe. Bueno, ¿no hay preguntas? Dijo práctico 5 y 6. Sí. ¿Y la teoría de la 6 a la 10? Sí, así es. Sí, señor, así es. ¿Va a ser el mismo sistema que el primer Sí. parcial, profe, por plataforma? Sí, va bajo el mismo formato. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí. No nos queda de otra, profe. Sí, pero no. Nos vemos el viernes, Dios mediante. Bueno, chicos, cierro entonces. Bueno, Pablo, Nos vemos el viernes. Bueno, nosotros mañana. hasta el viernes, chicos. Hasta el